Hola, ¿qué tal? Gracias por permitirme llegar nuevamente a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo. Aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com. Y en esta oportunidad nos acompaña el profesor José Machillanda Pinto, quien es doctor en ciencias políticas, también coronel retirado del ejército y experto en lo que es la materia de sociología militar, a quien le damos la bienvenida acá en La Pallilla. Doctor Machillanda, Muchas gracias, Daniel. Doctor, ¿en qué punto estamos en este momento a nivel de sociología militar, tomando en cuenta que pareciera que no termina de haber un desenlace en Venezuela porque el área militar mantiene paralizado todos los escenarios? Yo creo que no se puede hablar de qué punto y o qué situación existe en el área de la sociología militar. De lo que realmente hay que hablar es qué pasa en el sistema político venezolano. Lo que pasa en el sistema político venezolano no es otra cosa más que existe un régimen que tiene el soporte y el apoyo de un cuerpo armado que operan como lacayos o caporales de ese régimen y que por ahora se convierte en un cuerpo ideologizado que limita absolutamente, por una parte, la acción del ciudadano y por otra parte de las organizaciones políticas. Pero también debe ser dicho que quienes han tenido la responsabilidad, sobre todo en lo que se conoce como momentum político, que comienza el 5 de enero hasta una fecha que se convertirá en anecdótica, histórica o absurda, como el 30 de abril, no han cumplido y no han realizado las tareas que como líderes les corresponde. Y esto tiene que señalarse por lo siguiente. Aquí hay un error en la concepción y en la manera como se aproxima la situación de transición política. Para que haya un proceso de transición política, que es un proceso de socialización, es decir, que exige tiempo, que requiere adiestramiento y que requiere sobre todo de creación de nuevas relaciones, de nuevas virtudes, etcétera, etcétera, se requiere definir cuál es la transición política. Y la pregunta que nos hacemos todos los venezolanos es, ¿cuál es el modelo de transición política que debe ocurrir en Venezuela para que una vez que eso ocurra, como por ejemplo lo prevé la transición política que tiene como fundamento la desobediencia del ciudadano a este régimen, se produzca una huelga general y de esa huelga general surja definitivamente un ciudadano, el civismo, la civilidad, que es donde está el poder comitente dentro del sistema político para que haya el desplazamiento de un régimen autocrático militarista que además tiene a un cuerpo armado que le sirve de lacayo o de caporal en todas y cada una de sus acciones políticas, administrativas, financieras, etcétera. ¿Y cómo neutralizar ese cuerpo de caporales, doctor, tomando en cuenta y esos grupos parapoliciales y paramilitares? Porque sin duda alguna la ciudadanía se está manifestando, se ha manifestado en protestas, en huelgas, en desacuerdo, ha alzado su voz de protesta en todo momento, pero siempre hay un elemento de coacción, de amedrentamiento y de amenaza que no ha podido ser neutralizado, además apoyado por quienes dicen ser los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional. Claro, y eso no le debe extrañar a nadie. El componente armado, desde el momento de la claudicación en el año 2011, se ha convertido en un partido político en armas que funciona a favor de un régimen, en primer término, castrochavista y ahora castromadurista. ¿De qué es lo que nos alarmamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que nos imaginamos? No existe un estamento militar en Venezuela. Existe un cuerpo armado que actúa y que opera por razones de ideologización, como el Frente de Liberación Nacional o las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que pretendieron construir durante la década del 70 y no pudieron, porque en ese entonces el Congreso, de una manera diáfana, y el Poder Ejecutivo decidieron que había que combatir a ese elemento y fue derrotado político y militarmente. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que el cuerpo de hombres armados está al servicio del régimen y usted no puede aproximar a un cuerpo que está convencido que tiene que apoyar al régimen de ninguna otra forma que no sea con la política. Si usted utiliza la antipolítica, que es lo que ocurre, por ejemplo, el 30 de abril, usted crea una enorme confusión a lo interno y a lo externo. ¿Por qué?
porque lo que se requiere en la República es que en los 950.000 kilómetros cuadrados del Estado venezolano, el grupo de líderes que tienen legitimidad de origen, o sea, los diputados, los prohombres, etcétera, vayan actuando de tal manera, forma y modo de que entienda el régimen que no tiene apoyo y que no tiene soporte. Si eso no se entiende, si eso no se comprende, si eso no es sobre lo cual se acciona, no vamos a tener nosotros ninguna posibilidad de transición política en el país. Profesor, a su juicio, a su criterio y en base a su análisis, ¿qué ocurrió el 30 de abril en Venezuela? Un acto de violencia absurdo, sin sentido, irresponsable, que no tiene que ver con la democracia. Lo primero que tenemos que ver quienes nos sentimos demócratas es absolutamente cumplir con la Constitución. Y la Constitución señala que no se puede, usted no puede buscar fórmulas alteras, imprevistas, no planificadas, desconocidas, para crear la confusión que se creó aquí el día 30 de abril. Absurdo, sin sentido. ¿Quién lo direccionó? ¿Quiénes son los responsables o el responsable? ¿Por qué aparece un instrumental de guerra y aparecen además unos oficiales? ¿Quién dijo que esa era la forma como se hacía política? Así no se hace política. La política se hace cuando los líderes vecinales, cuando los operadores políticos regionales, cuando los líderes políticos convencen a la ciudadanía de un cuerpo de acciones incrementales que van a permitir que se llegue a la huelga general. Corrija algo, ¿fue golpe de Estado, fue alzamiento militar? ¿Qué ocurrió allí? Fue un acto de violencia política, vulgar, inadecuada, inconveniente y criminal. No hay golpe de Estado, ¿por qué? Yo oigo algunas veces a estos militares que dicen ser ahora políticos hablando de golpe de Estado. Un golpe de Estado es una operación militar que está conducida por una orden de operaciones, que en el párrafo 3A, concepto de la operación, establece cuáles son los objetivos que las unidades militares que van a tomar el poder político definen que tienen y cómo se van a hacer. Eso ocurrió el 4 de febrero y después de manera dolorosa con el golpe arriba y a la derecha el 27 de noviembre. Pero ahora no. ¿Por qué no? Porque no existe un estamento militar. Lo que existe es un cuerpo armado, y ese es un cuerpo armado que funciona como un partido político en armas, que además cumple las funciones administrativas o de cualquier otro orden que coloca o que impone el gobierno. ¿Qué hace el elemento militar? Tiene funciones de extensión, de canalización y de comunicación. Esa es la tarea que cumple ese elemento. Ellos no están hechos ni listos para la defensa. Ellos no tienen maniobra. Lo que hacen son ejercicios que intentan enmascararlo diciendo que son maniobras y no son tales. Entonces aquí carecemos de un estamento militar que tenga espíritu militar, que tenga noción de la contingencia, que tenga concepto de lo que significa el ciudadano soldado. Venezuela perdió el ciudadano soldado. Profesor, ¿cómo neutralizar a los que usted define como caporales del régimen? No hay fórmula. Simple. Eso tiene que quedar claro. Son elementos que están entrompados en el poder. ¿Tenemos que invocar la fuerza extranjera, coronel? No, yo no creo que hay que invocar a la fuerza extranjera. Lo primero que tenemos es que decidir cuál va a ser el proceso de transición política que vamos a definir los venezolanos. Eso no es un proceso para 15 días, ni para 20 días, ni para 2 meses. Ese es un proceso que viene creciendo y que depende definitivamente del ciudadano. ¿Para qué? Para que se llegue a la huelga general y se paralice el país todo. Y en ese momento, en el momento de la huelga general, va a ocurrir lo que se llama el cambio de poder. Porque el poder va a estar en el ciudadano, en el individuo, en la mujer y hombres, en los jóvenes, en los no tan jóvenes, en las personas de la tercera edad, que entiende que han logrado construir una oposición con tales características que hace posible, ¿qué cosa? Que el régimen, sencillamente ahogado en su incapacidad y en su falta de soporte y apoyo, le entrega el poder a un grupo de venezolanos para la reconstrucción de la democracia. Profesor, para los que desconocemos la terminología, ¿qué es el TIAR? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es su objetivo? Y vuelvo y le repregunto, de no poder llegar a esa huelga general,
debería o no en este momento que está el país convocarse y pedir la coalición de fuerzas extranjeras que nos apoyen en Venezuela? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es una de las expresiones de mayor valor, si no la de mayor valor que existe en América Latina en el ánimo de resolver dos problemas. Ocuparse de una cosa que se llama la seguridad colectiva y otra que se llama la la legítima seguridad colectiva. La seguridad colectiva, la que persigue es que el cuerpo de estados que han firmado lo que se llama el TIAR o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tengan la capacidad de unirse, conjugar esfuerzos y accionar para lograr la paz, el orden y la armonía en cualquiera de los estados en donde existan situaciones como las que ocurren en Venezuela. Yo creo que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca hoy puede cumplir un papel de gran valor y de vasta importancia dentro de la coyuntura política venezolana. Pero hay que decir lo siguiente: el problema político venezolano, el problema de necesidad de que ocurra un proceso de transición política, depende del ciudadano, depende del liderazgo político y depende sobre todo de la responsabilidad democrática que tengamos todos y cada uno de los venezolanos en aras a tratar de hacer valer de nuevo la Constitución y sobre todo el Estado de Derecho. Tenemos que concluir ya, doctor Machillanda, por el tema del tiempo. Me gustaría, ¿qué le recomendaría o le asesoraría a usted a los dirigentes políticos, o si el presidente encargado Juan Guaidó lo estuviera escuchando, qué le diría? Yo le diría al diputado Guaidó que los tiempos en Venezuela hoy son diferentes, que tiene que aumentar su conocimiento en cuanto a sistema político, que tiene que hacer ver que el proceso por el cual pasa la República es lento, es difícil y es muy complicado, que no pueden haber situaciones de desesperación y que hoy por hoy el país está necesitado y requerido de un liderazgo de base que pueda ir construyendo junto a él y junto al grupo, pienso yo, de diputados que tienen legitimidad de origen, la verdadera transición política para poder alcanzar la democracia en este periodo difícil en donde es muy difícil hacer un cálculo exacto de la variable tiempo. ¿Al ciudadano? Al ciudadano, lo más importante, a quienes están en los barrios, a quienes están en las urbanizaciones, a quienes forman parte de esta ciudadanía maravillosa, que no pierdan la fe y sobre todo que a diario piensen en la importancia de una ecuación política en la cual el individuo está por encima del Estado y la comunidad. Vayamos a eso mediante la participación concertada, mediante el esfuerzo y la pretensión que tenemos todos de volver a integrar la democracia en Venezuela. Muchísimas gracias al profesor José Machillanda Pinto por habernos Daniel. acompañado acá en la entrevista en lapatilla.com. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Será hasta una próxima oportunidad. Trabajamos para ustedes Juan Peraza, Stephanie Carvajal y quien tuvo el placer de acompañarlo, Daniel Guillermo Colina. Hasta una próxima oportunidad.